Hola, hola Lu. Quería, Hola, Ceci, qué alegría permiso, verte. quería decir unas palabras antes de que empieces con tu conferencia, porque hace ya unos años que estudio con vos y quería compartir que es una gran alegría haber descubierto el eneagrama. Llegué de la mano de Mati y jamás me imaginé que esto iba a aportar a mi vida todo lo que aportó, porque yo escuchaba mucho de que el día que descubrís tu esencia y no sabía qué era. Entonces empecé a investigar, a escucharte, a estudiar, y hubo un día que identifiqué la esencia, mi esencia, y ese día eh, empecé a entender muchas cosas y empecé a poder de a poquito incorporar el eneagrama, incorporar y decir, ¿cómo? ¿Mi energía es creativa? A ver, y yo te preguntaba, ¿cómo es esto, Lu? ¿Mi energía tiene empatía? Y vos siempre me decías, Steffi, busca dentro tuyo, que está la respuesta. Y yo, ¿cómo adentro? Sí, todas tus respuestas están adentro. A ver, ¿dónde está tu creatividad? ¿Dónde está tu empatía? Y de a poquito empecé a descubrir que sí, que es verdad que las respuestas están adentro y que gracias al eneagrama, todas estas leyes, uno va pudiendo ingresar internamente y empezarse a descubrir. Y entonces agradezco poder caminar junto a vos y poder escucharte y poder estudiar juntas y con toda la Universidad de la Conciencia y todos los compañeros que tenemos, porque realmente uno va elevando su manera de ver las cosas. Y eso va siendo congruente con las acciones que uno va teniendo. Entonces, me alegra mucho que poder escucharte ahora con los niveles de conciencia y también me alegra mucho poder haber dado estas palabras de agradecimiento. Gracias, Mati, también. A una de las personas que he escuchado decir, ah, como decía hoy a la mañana, y que nos emocionamos juntas y nos abrazamos, fuiste vos, ¿no? De esto de poder conectar en un momento diciendo, no, soy otra tipología, no sé cómo soy, y de pronto todo un camino, porque es un proceso, no es rápido, a veces no es fácil hasta llegar, pero en el momento que uno llega todo confluye, por eso el día que descubrí mi esencia, todo lo que buscaba vino hacia mí, es real eso, ¿no? Así que gracias por tu presentación, es un placer enorme, y que seas parte hoy de la Universidad de la Conciencia también, con todo el equipo y con todo lo que hoy pusimos para que esto realmente sea una celebración. Gracias. Bien, y vamos a empezar con este tema que en realidad no es empezar, es hacer una síntesis de lo que venimos hablando en todo el día y sobre todo por qué relacionamos el eneagrama con el trabajo con la conciencia y los niveles de conciencia. ¿Qué significa esto? Hay muchos niveles de conciencia, muchas personas muy, digamos, valederas y profesionales que trabajan sobre estos niveles de conciencias, pero aplicados al eneagrama, tiene una llave fundamental y que, si te fijas, todo lo que venimos hablando en el día de hoy tiene que ver con el conocimiento, porque la verdadera sabiduría está en el conocimiento de uno mismo. Y uno dice, pero Lucía, no me conozco, Lucía, pero yo ya sé quién soy, sé cómo es mi carácter, sé cómo es mi temperamento. Y siempre decimos esto, ¿no? El descubrirnos a nosotros mismos y empezar a evolucionar en la conciencia te hace salir de la ignorancia, te hace descubrir, ¿sí?, que había partes tuyas que estaban dormidas, que realmente no te dabas cuenta, ¿sí? Y son grandes despertadores. Entonces, el poder descubrir un orden sagrado que, como decía hoy, nos muestra leyes que están en nuestros comportamientos humanos, pero de golpe comprender que el entender nuestra naturaleza esencial, como recién decíamos, nacemos con esa naturaleza esencial, también nos lleva
a un continuum. Gurdjieff decía que el eneagrama es un perpetuo móvil, un continuum permanente de cambios. Nuestra personalidad cambia, estamos en permanente cambio. Entonces, el poder salir de nuestra ignorancia es empezar a cuestionarnos. ¿Es todo lo que sabemos de nosotros? ¿Hay algo más que yo pueda trabajar en mí? ¿Hay algo que yo estoy viendo de la realidad que quiero cambiar y no me animo? ¿O no soy protagonista, como dijimos, como dijo Gandhi, ¿no? Esta frase hermosa, tú eres el cambio que deseas ver? Pero qué difícil que se hace en el día a día, ¿no es cierto? Porque ¿desde dónde cambiamos? Y una cosa es cambiar y otra cosa es transformar. Siempre trabajamos con las personas en 3 puntos fundamentales cuando damos la formación. Una cosa es informarnos, es saber sobre la teoría, ¿sí? En este caso podrías decir la teoría del eneagrama, el conocimiento de las tipologías. De hecho, no mencionamos, pero vale la pena porque realmente lo valoro muchísimo. Hay un gran maestro que es Oscar Echazo, que falleció este año justamente de 92 años, que nos ha dejado el legado, porque él lo tomó, lo aprendió de un sufí directamente, de lo que son las características tipológicas, es decir, las conductas del ser humano, porque antes no se trabajaba desde ahí, se trabajaba desde la energía de la persona. Entonces, bueno, gracias a él podemos hablar hoy, indagar y profundizar en los procesos, en todo lo que hoy vimos, en todos los grandes exponentes que hemos tenido, y la verdad que me gustaría dar un paso al costado en el sentido de decir, creo que todo lo del eneagrama que hoy dijimos ya es válido. Yo quiero dejarte más con preguntas que respuestas, si me permitís, con preguntas, porque ahí es donde empieza la evolución de la conciencia. No en conseguir todas las respuestas, sino en hacerte bien las preguntas. Entonces, al hacerte bien las preguntas es, bueno, a ver qué más, como hoy, ¿cómo puedo transformar mi realidad? Entonces, una cosa es informarnos desde la mente, conocer, saber, ¿sí? Estudiar. Otra cosa es formarnos, que ese conocimiento nos atraviese, que ese conocimiento lo pongamos en práctica, que sea experiencia en nosotros, que lo veamos en nuestra realidad. Como decíamos hoy, que transpiremos cada una de nuestras naturalezas esenciales, que despertemos a esos dones, no solamente del nuestro y de nuestro talento, o de ese instrumento que hay dentro tuyo, especial y que aceptás, sino del resto de las tipologías, generar esta sinfonía. Pero después de transitarlo, transpirarlo, y esto es de toda la vida, porque es un camino de ida, y lo que nosotros vemos ya no lo podemos dejar de ver. Y a partir de ahí recién viene la transformación. Y la transformación es el eureka, el acá, esto es, ¿sí? Y cuando uno transforma, puede haber pasado lo que en Oriente dice la meseta. ¿Vieron cuando hay procesos en donde creemos que nada pasa? En donde no sabemos esperar que estos procesos sucedan desde la naturaleza, ¿sí? Entonces no nos tenemos paciencia a nosotros mismos. Este es un gran tema, ¿sí? Al no tenernos paciencia queremos que las cosas sean ya. Tenemos que aprender que primero la llave que estamos buscando afuera está dentro nuestro, que la sabiduría que esperamos que el otro nos diga las claves para interpretar lo que tenemos que aprender o tomar decisiones de nuestra realidad están en nuestra propia voz interior, y que de pronto lo que observamos y lo que percibimos tiene y necesita sus tiempos. Por ende, tenemos que aprender a empezar a ser pacientes con el proceso interior. Entonces, en esa maceta que dicen los orientales, parece que nada pasa. Y en este nada pasa, todo se va gestando. Y es el mismo proceso de la mariposa, cuando es oruga y pasa a crisálida. Y de pronto ahí parece que no hubiera vida. Y entonces ahí vienen, me acuerdo de siempre, ¿no? Los procesos que acompañan a las personas. Lucía, pero
volví para atrás. Hoy lo preguntaba a alguien, pero creí que había avanzado. Nunca se vuelve para atrás, no volvemos para atrás. Lo que vimos ya no lo dejamos de ver. Creemos que los patrones conocidos nos llevan, pero si podemos realmente conectar con el paso dado, Oriente y el Zen tiene una frase que a mí me encanta, que es: el camino de 1000 millas empieza por el primer paso. Entonces, ser consciente implica tomar la decisión de querer, ¿sí?, dar ese paso. Y tomar la decisión y saber que hay un proceso. Y darte la posibilidad de ese proceso. Habilitarnos a nosotros mismos para habitarnos. Parece un juego de palabras, pero es así. Y entonces es desde ahí donde un día, sin darte cuenta, una conducta, por ejemplo, siempre me molesta cuando, no sé, mi marido me habla de tal manera o me dice las cosas de manera cortante, pues ya sé lo que viene detrás. Y un día resulta que decís: ¿qué pasó? Hoy me habló igual, hoy pasó lo mismo, y sin embargo no me molesta. Y no solo no me molesta, sino comprendo desde dónde me lo dice y veo el patrón que se juega en nosotros. ¿Qué sucedió ahí? ¿Sí? Con un jefe, yo lo veo muchísimo con un jefe, con un compañero de trabajo, con esto de la comunicación a veces que no se entiende, de por qué si yo le fui a hablar bien me está contestando de esta manera o no me escuchó. Bueno, todos estos procesos vinculares que de pronto uno dice: no reaccioné. Ese algo sucedió, es que después de tiempo de estar en la meseta, algo hizo que uno se transformara. Pero para eso una información, una formación, una observación consciente, neutra, ¿sí? Ni el observador juez, que estamos muy acostumbrados a escuchar con nuestra voz, ni el complaciente tampoco, que son dos voces que siempre nos están jugando ahí de por medio para no ayudarnos a ver la realidad. Y por supuesto, como hemos dicho en toda esta jornada, la mirada a la realidad que tenemos es subjetiva. La verdad nuestra es una verdad parcial. Por ende, abrirnos a nuevas posibilidades y en esas nuevas posibilidades sorprendernos de nosotros mismos cuando hemos cambiado un patrón, una fijación, una conducta, y asumirla y agradecer. Hay una llave fundamental en todas las personas conscientes, que es aprender a agradecer. Ahora, sabemos agradecer para los demás. Cuando hacen algo que a vos te hace bien, cuando te regalan algo, cuando alguien te saca una sonrisa, ¿sí? Nos agradecemos a nosotros mismos. ¿Sabemos ser agradecidos con nuestro ser? ¿Con los procesos que vamos viviendo? No, realmente somos muy duros. Y despertar en la conciencia es despertar a un observador amoroso. El amor a uno mismo. Es empezar a amar todas nuestras partes. Sí, Lucía, pero ¿sabes todo lo que tengo para cambiar todavía? O lo que identifico que no me gusta de mí. Justamente es lo que no te gusta de vos siempre va a estar afuera. Y para abrazarlo, abordarlo y que seas uno, tenés que decir: esto también es mío, esto me voy a dar el tiempo para habilitar el proceso y darme cuenta qué más hay debajo de ese iceberg que no me estoy dando cuenta de mí. Y ahí opera el eneagrama. Lo veo con total, diría, respeto y amorosidad en cada persona que atiendo, en cada coaching que hago, en cada proceso, en cada ser humano. Entonces, vamos rápidamente por el tiempo que tenemos. Hoy va a ser así como un paneo, ¿sí? Y nos viene muy bien para el día de hoy también, para lo que estamos viviendo como humanidad. ¿Qué significan estos niveles de conciencia? ¿Cómo los podemos identificar? Cuando nosotros vamos, a mí me pasa mucho, y vuelvo a decir, es una gran experiencia el trabajar en organizaciones, y ahí vos ves, no solo las tipologías. Siempre me pregunta Lucía, ¿es bueno ser un 7, un 9 o un 1 según el cargo que tengo? O según, claro que hay áreas.
áreas de trabajo, ¿sí? Un 1 va a ser muy buen ingeniero, administrador, igual que un 5, que es opuesto complementario. Un 2 va a estar muy bien en el área del servicio, de las ONG, de la ayuda, ¿sí? Y que si es en relación a una empresa, va en el área de atención al cliente, ¿sí? Y un 6 va a ser muy bueno para formar equipos, para ser fiel a una empresa de por vida. Por ahí es el empleado fiel de hace 30 años que vio pasar a todos los presidentes de la empresa. Y también va a ser muy bueno para la parte contable, la parte ahorrativa, ¿no es cierto? Un 7 va a ser muy bueno para todo lo que es el trabajo social, los eventos, las redes, ¿sí? El generar vínculos sociales con los demás. Un 3 va a ser muy bueno para digamos, cuidar su imagen profesional dentro del área profesional que quiera. Un 3 médico, un 3 que está al servicio, a los 3 les encanta mucho también el trabajar con otros, pero siempre destacarse en lo que hacen. Y un 4, por ejemplo, en todo lo que hace a lo creativo, es muy versátil. El 4 es el más versátil que hay, se adapta y se reinventa en su profesión muchísimas veces en su vida, ¿sí? Y un 8, justamente todo lo que tenga que ver con la acción, la realización, la coordinación de equipos, el liderar, el proteger, el contagiar. Entonces, y el 9, el 9 también en su proceso de llevar unidad, de reunir a los otros. Cualquier profesión al 9 se adapta, pero saben que los 9 tienen mucha inteligencia racional, entonces son muy buenos para escribir procesos, para entenderlos, para todo lo que es sistemas, para comprender, digamos, procesos de evolución de un presupuesto, de una empresa, de una familia, para reunir a una familia también. Entonces, dicho esto, cada tipología tiene aptitudes, no actitudes, aptitudes naturales, ¿sí? Después las actitudes vamos cambiando a lo largo de la vida, pero todos nosotros no nos diferenciamos en las tipologías. Acá viene otra llave. Nos diferenciamos en los niveles de conciencia. La gran llave fundamental en la sociedad, en los trabajos, en las familias, es cuando hay diferentes niveles de conciencia. Vamos a pasar justamente, a ver, te voy a pasar una gráfica rápida, ¿sí? Para que puedas entender cuáles serían estos 3 niveles de conciencia y llevarlo al eneagrama. Y en estos 3 niveles de conciencia hablamos que hay un nivel de conciencia alterado, uno integrado y otro ampliado. En el proceso de haber ido en el año 2010 a dar justamente 2 temas nuevos de eneagrama a la International Enneagram Association, como una charla de temas novedosos, en donde di los opuestos complementarios y los ejes de polaridad, me he encontrado y la cito porque realmente ha sido una experiencia maravillosa, David Otten, que ha trabajado también con el eneagrama y los niveles de conciencia, y justamente ella habla lo mismo que habla Ken Wilber en su libro, de lo que es el mapa mandálico de la conciencia. De hecho, después de hablar, de ver su charla y compartirle que veía que era muy parecido a lo que hablaba Ken Wilber en su libro Los 3 ojos de la sabiduría, Conciencia sin fronteras, me dijo que ella vivía en el mismo lugar, en el mismo pueblo de Ken Wilber, y que Ken Wilber le había dado todo el fundamento que ella transmitía ahí con los niveles de conciencia. Por eso yo te voy a dar 3 niveles de conciencia, pero cada uno de estos 3 niveles tiene 7 grados. Así que en realidad 7 por 3, 21, tenemos 21 niveles o procesos sistémicos que vamos viviendo, que bueno, hoy sería muchísimo para explicarte, pero vamos a estos. La primera clave, ¿sí?
es que fíjate los símbolos, ¿no? En el nivel de conciencia alterado, la persona no se conoce a sí mismo. Entonces, te lo voy a pasar para que veas la gráfica. Al no conocerse a sí mismo, ¿sí? Lo que hay un vacío, hay un ego, y ese ego domina a la persona, la domina. Entonces, ese ego va con lo que sucede en el momento, ¿sí? Lo que hoy está, la moda, la masificación, lo que los otros hacen. Hay una dependencia total a lo externo, ¿sí? A lo que está fuera de uno. Porque no, la persona en conciencia alterada no puede verse a sí mismo. Cuando hablo de conciencia alterada, no estoy hablando, como hoy hablaron, de situaciones patológicas. Esta conciencia alterada puede llevar después a procesos de realmente de patologías, pero en este caso no. En estos 3 niveles de conciencia nosotros nos movemos interactivamente. Entonces, esta persona, lo que deseo, ¿vieron? Es la conciencia del niño caprichoso. Lo que quiero, lo quiero y lo quiero ahora, ¿sí? Y no me importan las consecuencias, no me importa si hago daño a alguien, no me importa si le saqué el puesto a alguien. Es lo que quiero y es lo que hoy, como dicen los chicos hoy en día, me pinta. Siempre va a favor de la corriente, ¿no? Y entonces, en esto, la cantidad, lo que gano, lo que hago, vivir en el vértigo, en el descontrol, en las adicciones, ¿no? En distraerme, el distraernos de nuestra realidad y de nosotros mismos, porque cuando voy adentro de mí mismo está vacío, hay un vacío profundo, hay un vacío de ser, hay un yo que se puede mostrar. A veces me dicen, Lucía, pero esta persona que no sabe lo que quiere, muchas veces son muy buenos profesionales, ¿sí? Pueden ser médicos exitosos, pueden ser deportistas exitosos, pero esto no quiere decir que de las puertas para adentro, en la intimidad, haya realmente una desconexión con el ser. Y al haber una desconexión, escapan a la soledad. El nivel de conciencia alterado, uno escapa a la soledad. ¿Por qué? Porque esa soledad termina siendo aislamiento. Entonces me tengo que siempre aturdir con ruido, con radio, con personas, con cosas, con alcohol, con estudios. A veces la adicción es a las pantallas, adicción al estudio, ¿no? Depende, ahí sí que depende de las tipologías. Y otro de los puntos es que hay una mediocridad, porque la vida siempre es un problema a resolver. Entonces, cuando me enojo y porque tengo ganas de enojarme hoy, digo todo lo que sea y no me importa quién esté, o porque si me aíslo y me callo y realmente desestimo a alguien, y bueno, es un problema del otro. Es decir, hay una mirada en lo que me está pasando, y siempre miren esto, la culpa es del otro. Es decir, lo que me está pasando yo no me puedo hacer cargo. Entonces, como no me puedo hacer cargo, la culpa es del otro. La culpa es de mi marido o de mi esposa, que no me entiende. La culpa es de mi vecino, que siempre está gritando y ahora se enoja porque yo tengo la radio fuerte. La culpa es de mi jefe, que no me dio la indicación adecuada y me fue mal en la presentación. La culpa es del país que tenemos, ¿sí? Que entonces siempre la culpa, esto de la culpa implica pongo afuera de mí, ¿sí? Lo que yo no sé resolver por mí. Ahí está el gran tema del nivel de conciencia. Cuando pasamos a la conciencia integrada, y uno de los puntos importantísimos acá es que siempre me preguntan, Lucía, y esto lo veo a diario en los procesos de las personas. A veces llegan a mi vida, y sobre todo en personas que no han querido tomar el enneagrama por una evolución personal, sino que les ha llegado porque trabajo con un área y el jefe dijo, bueno, vamos a trabajar todos con este sistema y todos tenemos que hacer esto, y llegamos al Enneagram Coaching y me dice, mira, la verdad, yo no quiero hablar de mí, no me interesa, no me conozco. Me ha asombrado saber que hay personas que no les interesa saber quiénes son ni conocerse.
Y está bien, es parte de la naturaleza del ser humano. Todo está bien, no hay nada bueno o malo. Entonces digo, bueno, perfecto. A ver, empecemos desde otro lugar. Y siempre pasa algo mágico. ¿Qué es lo mágico? Que cuando la persona puede empezar a descubrir, ¿sí?, que hay llaves para descubrir ese ser que está latiendo dentro de sí mismo, empieza a escuchar. No hay resistencia posible. Las resistencias vienen del ego. Cuando se sienten escuchados, cuando se sienten comprendidos, cuando pueden darse cuenta que nadie los juzga. También acá influye cómo son cada una de las tipologías, ¿no? Pero ¿cómo es el salto? El salto viene por dos razones. O en una etapa de la vida, entre los 35, 42 o 49 años, en esos septenios, la persona hace un clic, que es lo más maravilloso, en donde decir, bueno, biológicamente ya he evolucionado, estoy en una buena profesión, tengo hijos, tengo una familia, tengo todo lo que quiero. Llegan a mi vida personas así, Lucía, no soy feliz. ¿Qué pasa? Estoy vacío, estoy vacía, no sé, no entiendo nada. Bueno, ese es el momento en donde empieza a suceder el salto de conciencia. Es una elección personal. Parece que es voluntarioso, ¿no? Sí, sí, es voluntad. Quiero ver qué está pasando. Quiero algo diferente. Lo necesito. Hay algo que viene de adentro, que puja por salir. Y todo lo tengo, pero no me tengo a mí. Este es el gran tema. Entonces, esta sería una llave. La otra llave, que es lo que nos pasa a todos, es cuando realmente nos toca una crisis real, una separación, una enfermedad, un tema con alguno de los hijos, nos echaron del trabajo, o un problema en donde tuve que dejar todo el emprendimiento, el proyecto, la empresa que tenía, y tuve que reinventarme o cambiar, un problema económico, ¿sí?, en donde de tener mucho nos pasamos a bancarrota. Todos estos temas, estas crisis existenciales nos sacuden en cualquier momento de nuestra vida. Y esto que nos sacude es lo que nos dice, ¿y ahora qué? Y ahí viene la mano de un amigo, la palabra de alguien en internet, un libro, un sueño, lo que quieras, pero por algún lado el mensaje viene. Y cuando la persona dice, ok, me rindo, acá estoy, me rindo, a ver, ¿qué tengo que ver? Ahí es donde se transforma la conciencia y pasamos al nivel de conciencia integrado. La persona que tiene una búsqueda de sí mismo ya está en este nivel de conciencia integrado, aunque todos hacemos el proceso de estos 3 niveles y 7 subniveles en cada uno, los 21. ¿Qué significa la persona en conciencia integrada? Que ya empieza a decir, ¿y yo quién soy? ¿Y yo qué siento? ¿Y yo qué pienso de esta realidad? ¿Sí? Y hay alguien que empieza a escucharse, a tenerse en cuenta que sos vos con vos mismo. Esta es la gran llave. Entonces, aquí aparece la imagen, te voy a dar esta imagen porque es clarísima, como cuando vos cortás una cebolla y están todas las capas de la cebolla. Empieza desde lo más grueso hasta lo más profundo el trabajo del ego. En este nivel de conciencia uno tiene que vérsela con todo lo que no le gusta de uno, con todo el ego con el que se ha construido, el caballero de la armadura oxidada, ese libro famoso, en todas las armaduras, en los mecanismos de defensa, en los patrones, en los mal hábitos que hemos tenido, en nuestra realidad de familiares, en donde antes le echábamos la culpa a nuestra familia o a nuestros padres, y como bien dijeron hoy en la exposición, cada uno transita lo que le corresponde. Está la ley de la correspondencia. La historia que tuvimos es la que nos ha tocado para evolucionar en esta vida, con padres, con hermanos, con hijos, con esposos, con parejas. Es así, por eso agradecimiento profundo. Entonces aquí aparece
esta mirada entre lo adentro y lo afuera. Quiere decir que lo que me pasa con vos interiormente. Quiere decir que la sombra que tanto me molesta, tu actitud despectiva, es algo que yo también tengo que trabajar en mí. Yo que llegar a saber como vos sabés, es algo que hay aspiración en mí de anhelo de mayor conocimiento. Entonces siempre estamos viendo y chequeando la realidad externa con nosotros. Y empezamos en este proceso de sanar este ego. Sanarlo, yo digo que es pasar de las identificaciones, nos identificamos con los roles, con lo que somos, a pasar a encontrar nuestra identidad. Esa identidad que una vez un maestro con el cual en una crisis hice un retiro de 9 días que se llama Richard Moss, al cual le estoy profundamente agradecida de por vida, y que él hablaba en justamente un libro que es maravilloso de él, que es La mariposa negra, hablaba de la identidad con minúscula y la identidad con mayúscula. La identidad con minúscula es todos estos personajes que nosotros nos creemos. Y la identidad con mayúscula es ese ser que apela, ¿sí? Te está llamando desde adentro de vos para que puedas romper con todas tus barreras y para que puedas aceptarte. Romper con las barreras implica las resistencias, pero que puedas empezar a aceptarte. Entonces aparece una actitud de este nivel de conciencia de empezar a ser responsable de lo que estoy creando en mi vida. Y ahí te das cuenta que cada situación de la vida tiene un sentido. Cada persona en tu vida te constituyó como persona. Entonces, ahí empezás a agradecer que cada circunstancia te permite aprender lo que aún no te has dado cuenta. Y entonces, la soledad y esta claridad te va dando mayor profundidad. Y es ahí donde sabes empezar a poner el tiempo para el hacer, el tiempo para el otro y el tiempo para vos mismo, ¿sí? Y esto lo hacemos conscientemente, por eso digo que es una actitud de decisión. Todos los días decidimos salir de nuestra ignorancia, todos los días despertamos a algo. Y como siempre digo en una charla que para mí fue muy, muy importante por el momento en el cual la di, que es el milagro de existir, todos los días es un milagro. Y esta persona que empieza como capa por capa a liberarse, ¿sí?, de estas identificaciones y encontrar con la identidad con mayúscula, hay una llave que sabemos que el maestro está dentro de uno, pero todas las circunstancias de nuestra vida, así sean nuestras mayores crisis, son los que nos enseñan lo que aún nos falta aprender de nosotros mismos. Y fíjate algo, te voy a traer en este nivel de conciencia, hay una imagen preciosa que me encanta, que es el de la langosta. Sabés que la langosta cambia, tiene una caparazón dura y un cuerpo muy blando. Y tiene que cambiar en su vida muchas veces esa caparazón dura. Entonces, la incomodidad es parte de su crecimiento. ¿Por qué? Porque cuando está muy incómoda, esa caparazón le quedó chica y la langosta está creciendo, tiene que ir debajo de las piedras para romper esa caparazón, ¿sí?, quedarse expuesta, quedarse vulnerable y poder crear lo va haciendo el mismo proceso del cuerpo, una caparazón adecuada al nivel del cuerpo que ha crecido. ¿No será que aquello que nos pone incómodo, que te está poniendo incómodo en la vida en este momento, no será eso que te está haciendo crecer? Esto recién nos lo podemos preguntar en este nivel de conciencia. Por eso acá ya no estamos en el niño caprichoso, que todo lo quiero, ¿sí?, sino que acá puedo elegir, hay una libertad que me dice, quiero lo mejor. Y lo mejor no es solo para mí,
Cuando es lo mejor para mí, es lo mejor para el otro. Cuido las palabras, cuido cómo hablo. Así sea una tipología 8, en el cual dice lo que piensa, o una tipología 4, que es auténtica, pero tengo en cuenta al otro, ¿sí? Justamente lo que distingue a la persona en conciencia alterada de la integrada es que en la de la conciencia alterada hay un egoísmo que no registra a la persona. Hay un egoísmo, no hay nadie en el mundo más que esa persona, porque está vacía, entonces toma de todos. En cambio, en este nivel de conciencia hay una reciprocidad, y en esta reciprocidad empiezo a entender esto de que el otro, cuando yo me cuido, cuando yo me amo, estoy amando y estoy dando a los demás también. Y justamente cuando hacemos este proceso, vamos de a poco, como el símbolo de hoy, el símbolo que hemos hecho del eneagrama, del proceso sistémico, porque todo esto tiene que ver con la dinámica espiral, y en este proceso sistémico vamos liberándonos de las capas del ego hasta que empieza a surgir en nosotros una conciencia mayor, una conciencia de que hay algo más, una conciencia de un sentido que está mucho más allá de nuestras elecciones, de nuestras capacidades, de nuestras aptitudes, de lo que nosotros podemos. Y esa conciencia mayor nos lleva a, mirá lo que te voy a decir, no desde el ego, a aspirar a una grandeza. ¿Qué es esa grandeza, Lucía? Y para eso, entonces, tocamos con nuestro centro, porque vamos, en el eneagrama sería como... Bueno, retomamos entonces, ¿sí? Estábamos hablando en los niveles de conciencia cuando llegamos a la conciencia ampliada. Y este es el misterio de la vida, porque cuando es como haber hecho bien los deberes, haber hecho bien las tareas, trabajar en nosotros mismos, ¡ay, qué suerte que se está viendo! Fantástico. Entonces, trabajar con nosotros mismos implica que empezamos a tocar, a vislumbrar una conciencia pura, a vislumbrar que no vinimos a estar solos en este mundo, a darnos cuenta que hay un proceso que va mucho más allá de nuestra voluntad y que tiene que ver con la energía cuántica, que tiene que ver con las diferentes dimensiones, que ya es salir de nuestra historia personal, de lo que nos pasa, de lo que queremos, de lo que vivimos, y darnos cuenta que vinimos a esta vida con un sentido, con una misión, con una realidad, ¿sí?, que nos trasciende. Y entonces ahí es cuando la persona en conciencia ampliada sabe que vino a servir a esta vida, sabe que vino a crear comunidad, sabe que vino a poder decir yo soy tú, pero además de eso somos, yo no soy sin vos, porque lo que a vos te pasa está en mí. Porque lo que vos sentís está en mí, porque tu dolor es mi dolor, porque tu alegría es mi alegría. Y no solamente del uno al uno, lo que pasa como humanidad, lo que nos pasa en una sociedad, en una comunidad. Entonces, un punto importantísimo de la conciencia ampliada es la conciencia de unidad, en donde muchas veces cuando tocamos, vislumbramos, husmeamos, yo digo, esos momentos de epifanía del ser, en donde ese ser se reúne, es como si todas nuestras partes se reunieran. Y siempre lo pienso en el mito de Osiris y Isis, ¿no? Cuando Isis, por amor a ese marido que está en el problema, se pelearon entre dos hermanos, empieza a juntar las partes de su amado hasta que le vuelve a dar vida, porque la conciencia ampliada es un nuevo nacimiento, es una resurrección de uno, es como resurgir desde otro lugar, y uno dice, pero ¿quién estoy siendo? Ahora ya no me conozco más, ya no sé quién soy, ¿sí? Entonces ese es el punto en donde en el eneagrama nos trascendemos, es decir, trascendemos las características, trascendemos las tipologías, trascendemos los talentos, porque ya sabemos
de que todas esas posibilidades, esos talentos están en nosotros. Y entonces es ahí donde el fruto del Eneagrama en 1 es la paz, porque es la paz con uno mismo, la paz con los demás, la paz con el medio ambiente o el lugar donde vivo, la paz con el universo. En la física cuántica se habla que cuando uno cambia un sistema neuronal, cuando uno cambia la biología del cuerpo o cuando uno cambia una actitud relacional, todo cambia. Claro, uno dice, ¿cómo es que fluyó? ¿Cómo es que ahora sucede lo que antes no sucedía? Y en realidad porque la energía de uno, lo que uno transmite, es totalmente diferente, ¿sí? Ya no está ese ego que toma, sino está ese ser que es dador. Y ahí aparece el amor a uno mismo, no como un trabajo personal, fíjate, sino porque te amo, me amo, y porque me amo, te amo. ¿Sí? Y porque amo hasta todas las partes que aún vos no podés trabajar de vos, porque yo lo transité, amo tus enfermedades, amo tus alegrías, y es más, amo todas las crisis que estamos viviendo, porque esas crisis es lo que nos toca vivir y por algo vinimos en este momento. Por algo vinimos acá, por algo somos hoy protagonistas de esta historia de la humanidad, por algo, ¿sí? Entonces, en vez de ser diagnosticadores de la realidad, en vez de ser opinólogos, en vez de, ¿por qué no vivimos con la esperanza de saber que lo que nosotros estamos cambiando y transformándonos hasta no saber quién somos y hasta darnos cuenta que hay algo nuevo que todavía no conocemos, eso que nos estamos transformando está transformando la realidad de todos? Entonces es ahí donde la soledad, ya no hay soledad, porque aunque estés solo, siempre estás acompañado. Aunque, fíjate vos, ya no hay ni siquiera una elección personal. La vida te trae, atraes. Yo siempre digo que un buen maestro es aquel que provoca el anhelo en el otro de ser quien es. Entonces, acá el universo, la vida, te está atrayendo, ¿sí?, esa energía que vos estás dando. Y llevado a esto, a lo que es el eneagrama, es entender que hay dones, que hay talentos, que hay capacidades en cada uno de nosotros que aún no están descubiertas y que esos dones tienen que ver con los valores esenciales en todos los seres humanos, el valor de la integridad en el uno, el valor del amor, al amor al otro, el amor al prójimo en el 2, el valor de la evolución en el 3, el valor de la grandeza del ser en el 4, el valor de la sabiduría en el 5, el valor del amor al otro también y de un amor contenido, de la contención y de la comprensión en el 6. El amor a la vida, al gozo de vivir, no ya al divertimento como en el 7, sino el gozo por estar vivo, no porque te da la alegría de afuera, sino porque estás vivo, estás respirando. Ese es el verdadero milagro. El amor en el 8 del poder que tenemos, no sabemos, no somos capaces de entender el gran poder que tenemos como seres humanos. Esto siempre lo digo, para mí fue un gran ejemplo, lo viví desde mis 20 años cuando fui a Sudáfrica y vi lo que era el apartheid y ahí entendí o escuché que había un revolucionario que se llamaba Mandela, que después estuvo 29 años en la cárcel, que cuando salió fue el presidente de Sudáfrica y que habló de la unidad y de la unidad entre todos, e inclusive con aquellos que lo habían puesto en la cárcel, y es ahí donde en esta vivencia que he tenido siempre aprendí de un 8 cuando dicen yo, hasta en el momento en que estaba viviendo 29 años con una piedra en el pie, en un lugar de 2x2, picando piedras todo el día,
supe que siempre iba a ser el capitán de mi destino. Esto fue clave. Tenemos un poder ilimitado que nos da mucho miedo. Y justamente el valor del amor incondicional, de esta capacidad de tener una perspectiva amplia de unidad del 9. Entonces, y para ir cerrando ya, porque se nos hizo retarde y quiero que siga la celebración, y entiendo que la técnica nos va a ayudar, ¿sí? Nos va a acompañar desde el calor digital para que podamos terminar con tanta alegría, Cierro con algo que me parece fundamental. Lo que hemos visto hoy en todo este día es que lo que quieras vos cambiar de la realidad está en vos. Que cuando uno diga, bueno, hay situaciones, como han hablado varios, lo ha hablado Eduardo, lo ha hablado Matías, a veces lo ha hablado Julio, hay situaciones externas que no estaban previstas por nosotros y que nos vienen para enseñarnos algo. Está en nosotros decidir qué actitud queremos tener. Y es la frase que siempre para mí ha sido rectora, que nos guía en la Universidad de la Conciencia, en la que te quiero dejar para finalizar esta charla, que es de Daisaku Ikeda. Desde el budismo, realmente Daisaku Ikeda me ha enseñado muchísimo también, todas las religiones, porque acá no hablamos ni de religiones, el poder investigar tantos años culturas comparadas y religiones comparadas me hizo ver que todos los caminos nos llevan a esa unidad. Y entonces es desde ahí en donde esta frase tiene sentido y habla de los 3 niveles de conciencia. Hay 3 tipos de vida. La vida que depende, la vida que depende de sí mismo y la vida que contribuye. La vida que depende sería el nivel de conciencia alterado, la vida que depende de sí mismo, el nivel de conciencia integrado, y el nivel de conciencia ampliado es la vida que contribuye. ¿Cuál es la vida que hoy querés para vos? Gracias, gracias, gracias por este encuentro del día de hoy. No terminamos, hay sorpresas. Si hay preguntas me gustaría poder contestarlas, porque ya pasamos de nuevo a deleitarnos con la música, con la alegría. Así que bueno, a ver, estoy aquí para responder. Lu, bueno, a 4 manos, estamos en 2 pantallas transmitiendo. Te voy a pedir si estás conectado. Estamos dando 2 transmisiones simultáneas. No sé cuál estarás viendo, así que por eso estamos en cámara así, porque ante la caída volvimos a reflotar. Ahora vamos a bajar esa transmisión que estoy señalando ahora y vamos a pasar a esa ahora cuando terminamos de llevar adelante las preguntas. Hay algunas preguntas acá que quiero traerte mientras la gente se va conectando, porque abrimos recién por chat que te podés conectar ya a la sesión en Zoom. Los primeros 100 que ingresen van a poder entrar y hacer este cierre con música en vivo, cantando, bailando y compartiendo, por supuesto, lo que fue para ustedes el transitar el día de hoy, si viven el enneagrama, si no lo viven, lo que quieran compartir también, bienvenido sea. Vamos a una pregunta. Horacio, ¿crees ¿crees que donde ponemos la atención ponemos nuestra energía? Mis saludos desde Cali. Qué divino, Horacio. A ver, no es solo la atención, sino es la atención y la intención, ¿sí? Y es donde ponemos nuestra energía. En realidad, ¿estamos poniendo nuestra energía o la estamos transmitiendo? La estamos entregando. A veces no somos conscientes de la energía que tenemos, ¿sí? Entonces, cuidar esta energía es poner la atención y la intención. Y hay una llave, estar presente. Porque creo que ahí está el tema. La atención no solamente es poner un foco en algo, ¿no? Pongo el foco en lo que quiero lograr dentro de 2 semanas con un proyecto, pongo el foco en construir mejor una relación, sino no es solamente el foco, la atención, sino es con qué disposición estoy. Hermann Hesse decía
que la sabiduría era la disponibilidad del alma. Entonces, este es el gran tema, ¿no? Es cómo estamos dispuestos con nuestra atención y nuestra intención en lo que está sucediendo. Porque la verdad del ser sucede ahora mismo. Esta es una realidad. ¿Otra pregunta, Mati? Tenemos otra pregunta. Bueno, Horacio hace otra pregunta, a ver si la puedo responder cortita. ¿Se puede estar años en niveles de conciencia alterada? Se puede estar toda una vida. Y se puede... y una cosa que no dije, gracias Horacio. Nosotros pasamos por los 3 niveles de conciencia permanentemente. Todos estuvimos en conciencia alterada, todos estuvimos en conciencia integrada. Ahora, no todos llegamos a conciencia ampliada. Entonces, este proceso y es más, puede ser que hayas hecho un proceso de evolución, lo veo siempre con el trabajo de las personas, dicen, una crisis me tiró abajo mal. Claro, porque aunque creamos, como decíamos hoy, que estamos de nuevo a nivel de conciencia alterado, ya tenemos los recursos, el enneagrama te da los recursos y el despertar te da los recursos para poder identificar cuando uno cae en el nivel de conciencia alterado y saber salir. Enzo Gustavo, para una crisis en empresas, ¿abordás primero a los líderes o directivos o empezás por los empleados de línea operativa? Bueno, acá te cuento mi experiencia, ¿sí? En el trabajo con las empresas, lo más importante es trabajar con los líderes, con el presidente de la empresa, con los gerentes de altos rangos. ¿Pero por qué? Porque ellos son mirados, porque ellos son ejemplos del resto. ¿Sí? Entonces es fundamental trabajar con las gerencias y trabajar en el gerenciamiento de sí mismo. Por ende, hay una llave fundamental que es ser un líder consciente de qué naturaleza tengo, de cómo impacto en las personas, en qué capacidades tengo o no, qué son las habilidades y aptitudes que tengo que desarrollar si lidero gente, si espero algo de mis reportes directos. Entonces, siempre la cascada es de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo, pero ¿por qué? Porque las personas que están abajo te están mirando, es como el maestro, sos el referente. Entonces, si vos como referente decís hacer algo o que las personas mejoren y vos no lo haces, con tu manera de ser, con tus decisiones, no hay ejemplo posible. Tenemos otra pregunta. Acá, ¿el nivel de conciencia se desarrolla en la niñez o cuando somos adultos? Es decir, ¿nacemos con un nivel de conciencia de Ida? Ah, qué buena pregunta, gracias, no sé quién me la preguntó, Ida, gracias. Todos nosotros nacemos con conciencia ampliada. Todos los niños cuando nacemos, ¿sí? Nacemos vírgenes, puros, ¿sí? En esta conciencia ampliada, en esta unidad con el todo, aprendemos a sorprendernos de la vida, por supuesto con el proceso evolutivo humano, consciente, biológico, ¿sí? Pero nacemos con esta conciencia ampliada. Entonces es después cuando aparecen en la niñez los primeros miedos, las primeras inseguridades, donde aparece el contexto familiar, todo lo que han hablado hoy maravillosamente, donde esa personalidad se empieza a manifestar y se contrae. Pero recién cuando, más allá de la adolescencia, cuando somos jóvenes, podemos empezar a distinguir estos niveles de conciencia. ¿El valor del 6 no es el coraje? Claro, el valor fundamental del 6. Fíjate vos que la palabra valor para el 6 es fundamental. Valor implica tener el coraje, el animarme, ¿sí? A algo que no me animo, a dar el salto, pero también tiene que ver con ese dar el salto, con el valorarme a mí mismo, porque el 6 muchas veces lo que tiene que trabajar es la confianza en uno mismo. ¿Sí? No confía de sí mismo, no termina de confiar, confía más en sus núcleos más cercanos. Entonces, este es un punto a tener en cuenta. Bueno, y ya creo que está.